Buenas, bienvenidos chicos a la clase de estadística de séptimo grado. Mi nombre es Leonel Jiménez, mucho gusto. En primera instancia vamos a analizar una situación problema. Dice, un encuestador realiza la siguiente pregunta a 5 mujeres. ¿Cuál es la talla de pantalón que utiliza? La participante 1 dice tengo talla 28, la participante 2 dice talla 30, participante 3 34, participante 4 28 y la participante 5 la talla M. La pregunta, problema, ¿crees que alguna de los 5 participantes respondió mal? Explique su respuesta. El entrevistador puede mejorar la pregunta para obtener un solo tipo de respuesta. Pues ninguno de los participantes respondió mal, debido a que la talla M representa un número dentro de los tipos de tallas que existen. La talla M representa la talla 30. ¿El entrevistador puede mejorar la pregunta para obtener un solo tipo de respuesta? Sí, claro, el entrevistador puede mejorar la pregunta. Puede realizar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el número de la talla de pantalón que utilizas? Y ya la participante 5 tiene que referirse a la talla que representa la talla M, en este caso la talla 30. Bueno, comencemos con el aprendo. Definamos qué es una variable estadística. Dice, la variable estadística es una característica o cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores, a su vez, se caracterizan por poder medirse. Por ejemplo, el color de pelo. Si yo le pregunto a una persona el color de pelo, él voy a tener respuestas como mi color de pelo es negro, mi color de pelo es rubio, ¿sí? Mi chocolate. Entonces voy a tener varios tipos de respuestas. Es por eso que la variable estadística dice que se caracteriza por medirse. Otro ejemplo de variable estadística son cuando le preguntan a la persona las notas que sacó en un examen. Si yo le pregunto a una persona que sacó un examen, él me puede responder que sacó 8, que sacó 10, que sacó 5. Le puedo preguntar el sexo de una persona, si es masculino o si es femenino. O si le puedo preguntar la estatura de una persona. La estatura me puede referir como mido 1,50, 1,40, 140 centímetros. Estos son tipos de respuestas que yo voy a tener en una variable estadística. Dentro de las variables estadísticas existen dos tipos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. La variable cualitativa se define como aquellas características o cualidades que no pueden ser calculadas con números, sino que son clasificadas con palabras. En pocas palabras, la variable cualitativa no acepta como respuesta un número, sino siempre una palabra. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien su color favorito, voy a tener respuestas como mi color favorito es el azul, mi color favorito es el negro, mi color favorito es el rojo. Si le pregunto a alguien sobre la preferencia de la comida, me va a decir mi comida favorita es el papa, mi comida favorita es el arroz con leche, puede ser el pollo, la carne. Entonces siempre voy a tener una palabra, mientras que la variable cuantitativa son aquellas características o cualidades que sí pueden expresarse o medirse a través de números. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre voy a obtener un número como respuesta cuando yo realice una pregunta de variable cuantitativa. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, ¿cuántos hermanos tienes? Entonces esa persona me dice, yo tengo 3 hermanos. Miren que siempre inicia con un número 3. Entonces, goles marcados dentro de un partido de fútbol. ¿Cuántos goles marcaste? Marqué 5 goles, marqué 0 goles, marqué 3 goles. La respuesta de variables cuantitativas siempre inicia con un número y siempre se mide a través de un número. Mientras que la variable cualitativa se mide o se clasifica siempre con palabras y son características o cualidades. Vamos a pasar a una actividad donde vamos a categorizar las siguientes variables entre cuantitativas y cualitativas. Hacemos la primera, dice el cargo de un político en el gobierno. Este tipo de variable es cualitativa debido a que voy a tener siempre una palabra. Puede ser un ministro, puede ser un diputado, puede ser el presidente, un alcalde.
un alcalde. Este tipo de variable siempre se define con una palabra, por tanto es una variable cualitativa. Analicemos la segunda, el número de veces que ha votado en la legislatura. Ahí me están preguntando el número de veces. Cada vez que me pregunten sobre el número, siempre voy a categorizarla como una variable cuantitativa. La tercera, el número de teléfono de su despacho. También me están preguntando sobre el número. Y otra vez, en la anterior dijimos que el número siempre se clasificaba como una variable cuantitativa. Por tanto, la tercera también es una variable cuantitativa. Analicemos la cuarta, la titulación o grado que estudió. Cuando me preguntan sobre la titulación, siempre es una variable cualitativa, porque voy a tener como respuesta una palabra. Por ejemplo, la titulación puede ser de medicina, puede ser que es abogado, puede ser que es profesor. Entonces, esas son respuestas que voy a tener en la pregunta la titulación o grado que estudió. Analicemos las 5. El periódico que lee con más frecuencia. El periódico que lee. Aquí me están preguntando sobre el periódico que yo estoy leyendo. Puede ser Al Día, puede ser El Heraldo, puede ser El Tiempo. Entonces, como obtengo siempre como respuesta una palabra o una frase, siempre la voy a categorizar como una variable cualitativa. Analicemos la 6. El número de veces que ha hablado la clase. Por ejemplo, me está preguntando otra vez sobre el número de veces que ha hablado en la clase. Entonces, como me están preguntando sobre el número, voy a categorizarlo como variable cuantitativa. Cada vez que me pregunten sobre un número o la respuesta tenga como un número en primera instancia, siempre la voy a categorizar como variable cuantitativa. Analicemos la última, el tiempo que ha estado en la clase. Aquí tenemos que analizar la palabra tiempo, el tiempo. ¿Cómo se mide el tiempo? El tiempo se mide en horas, en minutos y en segundos. Y los minutos, los segundos y las horas siempre se miden con un número. Como el tiempo siempre se mide con un número, yo la voy a categorizar como una variable cuantitativa. Por tanto, la 7 es una variable cuantitativa porque me representa a un número.